puede caminar. Y el 2 lo vamos a agarrar como si fuera el dato que nos indica si es que la celda ya ha sido visitada o no. ¿Qué sabemos? Que un ratoncito puede ir caminando por las celdas del laberinto y en cualquier instante de tiempo que se encuentre una celda XY, pues este ratón la única vez que explora, ¿no es cierto?, las posibilidades de alcanzar el queso es si XY es una celda válida, ¿ya? Si en XY no hay, es diferente de 1. Si XY, ¿eso qué quiere decir? Que no hay obstáculo, ¿no es cierto? Si XY es diferente de 2, que aún no haya sido visitada la celda, y que obviamente que en XY no esté el queso, ¿cierto? Porque si ya estuviera el queso en la celda donde está el ratón en este momento parado, pues ya no tiene sentido seguir buscando. El ratón ya habría encontrado el queso. Y en ese caso la respuesta es pues sumamente sencilla, ¿no? ¿Para qué nos hemos inventado este dato, le llamaremos, o este estado para indicar que el ratón ya ha visitado esa celda, ¿cierto? En su camino de búsqueda hacia el queso. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, todas estas condiciones que tenemos aquí me establecen un escenario complicado de búsqueda que permite al ratoncito inspeccionar, ¿no es cierto?, todas sus alternativas de búsqueda. Pero antes de arrancar, fíjense, ir a buscar sus alternativas de búsqueda, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a marcar. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a poner una señal de que por ahí ya se ha pasado. Para eso sirve el 2. ¿Correcto? ¿Para qué hacemos esto? Para asegurarnos que el procedimiento va a terminar. Bien, iremos a lo que es hacer la programación de este proyecto o de este programita. Lo vamos a escribir aquí. A ver, vamos a ver ustedes en qué estamos. A ver, nos pondremos aquí. Tenemos el ejercicio 07. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a planear este problema del laberinto y lo vamos a escribir así. Lo único que voy a hacer es poner en programa lo que hemos estado charlando, ¿no? Entonces vamos a poner un laberinto acá. Y lo siguiente que hacemos es empezar a escribir, ¿no es cierto? A ver, recuerden que se necesitaba para poder hacer este procedimiento. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué se necesita conocer? La posición del ratón. Ya, vamos a decir que aquí nosotros necesitamos la posición inicial del ratón, ¿cierto? ¿Qué más necesitaba? La del queso. La del queso, ¿ya? Entonces le vamos a decir, vamos a ponerle la posición donde está el quesito, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? El laberinto, ¿ya? En este caso particular lo vamos a modelar como una matriz, habíamos dicho, ¿no? Una matriz de valores enteros, ¿no es cierto? Entonces este es el laberinto. ¿Qué más necesitamos? Dice el digo que podría ser como arreglos iguales. El laberinto no me conviene que sea como un arreglo.
¿Por qué? Porque necesitamos tener la noción de la dirección. En el de las 8 reinas, ese sí. Ese sí podríamos representarlo como un arreglo. Este también podríamos representarlo, pero me voy a generar una complejidad extra que probablemente no amerita, digamos. No ponerle en un arreglo, sino más bien lo vamos a poner como una matriz. Bien, entonces para poder hacer esto, le vamos a pegar un constructor en el cual nosotros vamos a requerir toda la información mínimamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Que me mandes el laberinto, ¿ya? ¿Sobre qué laberinto? Es que este ratoncito va a intentar buscar el queso, ¿cierto? ¿Qué necesitamos también saber? Necesitamos saber la posición del ratón, dónde está el ratoncito. Necesitamos también saber la posición del queso, ¿ya? Y en ambos, ¿no? En sus dos ejes. Ese vendría a ser la información del queso. Este es el constructor de esta clase, ¿no? Entonces, básicamente acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es agarrar la información que me están enviando y ponerla como estado de los atributos que yo estoy manejando, ¿cierto? Entonces, la posición del ratoncito en X va a ser esa. La posición del ratoncito en Y va a ser esa. Donde está el queso en X se va a definir con este. ¿Dónde está la posición del queso? Se va a definir con este. Y ahí estaría. ¿De acuerdo? Construimos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Acá nosotros tenemos que brindarle una funcionalidad que me permita buscar, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber. Entonces, queremos saber si es que el ratón puede llegar al queso, ¿cierto? Puede llegar, le vamos a llamar ya, puede llegar al queso el ratón. Y no necesito darle ninguna información extra, porque fíjense, este tipo de objeto ya tiene toda la información. Entonces, acá escribiremos. Este es un método que indica si el ratón puede alcanzar al queso considerando las posiciones de ambos, ¿no? Eso, ya está. En este caso, como les decía, no necesito parámetros. ¿Por qué? Porque la información ya la tenemos. Lo que vamos a hacer es sobreescribir, porque nosotros habíamos pensado que para resolver el problema, este ratoncito tiene que caminar, ¿cierto? Entonces no puede quedarse quieto el ratón y pretender resolver el problema. Entonces, ¿desde dónde empieza a buscar el ratoncito el queso? Va a empezar a buscar desde su posición inicial. Entonces, yo le voy a decir que este va a ser el resultado del proceso cuando el ratón empieza su caminata en esa posición. ¿De acuerdo? Obvio. ¿Por qué quiero sobrecargar este proceso de puede llegar? Porque evidentemente el ratoncito se va a empezar a mover en el laberinto. Y bueno, también yo quiero mantener la información inicial de dónde estaba el ratoncito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que yo voy a ir manteniendo? Voy a ir manteniendo la ubicación actual donde el ratón camina. ¿Ya? Y este no necesita ser público. Este procedimiento va a ser privado. Es este. ¿De acuerdo? Ok. Entonces,
el problema de encontrar el camino al queso va a radicar de la cantidad de pasos que el ratoncito dé. A más pasos dé, claro, obviamente va a ser un poco más complejo la resolución, ¿ya? Pero la idea es que por lo menos tiene que dar un paso si quiere lograr buscar el objetivo. Entonces, mi promesa de respuesta es un valor booleano que le vamos a decir que se puede o no se puede, ¿de acuerdo? Si se puede llegar al quesito o no. A ver, vamos a ponernos a pensar en las condiciones que habíamos definido para cuando el ratoncito está complicado. ¿De acuerdo? Está complicado si él está en una posición válida, si es que no está en una celda que es un obstáculo, si es que no está en una celda que ya visitó, y si es que en la celda esa no hay quesito. ¿Ya? Cualquier otro caso se considera un caso sencillo. A ver, aquí analizaremos. ¿Cuándo estaría fácil el asunto? Cuando dijéramos que ya no tiene que caminar el ratón. Bueno, la parte fácil del problema sería que cuando x, y es igual al queso, entonces esto es fácil. Correcto. ¿Y qué me debería responder aquí categóricamente? True. Ya no debería seguir caminando. ¿No ven? Que también es fácil cuando, por ejemplo, x, y es una posición no válida. ¿Ya? Entonces, ese también es fácil. ¿Por qué? Porque me debería responder que por ahí no hay camino a quesito. ¿Ya? Cuando x, y, por ejemplo, es 1, también eso es fácil, porque ahí se supone que el quesito no debería estar caminando. Entonces, por ahí no hay camino a quesito. Cuando también es sencillo el problema, cuando en esa posición hay una marca de que ya se visitó. Entonces, yo no debería volver a explorar, ¿cierto? La búsqueda por esa celda. ¿Por qué? Porque se supone que por ahí he debido venir caminando y no quiero enciclarme. Entonces, por ese no voy a encontrar un nuevo camino, ¿de acuerdo a la solución? Entonces, estas serían las respuestas, fíjense, cuando los casos son sencillos. Vamos a escribir, ¿ya? Entonces le digo, será, le digo, que la posición x, y del ratoncito, ¿ya? X, y, es no válida, le digo. ¿Ya? ¿Será que es no válida? Entonces aquí mi respuesta es categórica, ¿no es cierto? Se puede que debería ser falso. Pero ¿qué pasa si es válida? Preguntamos, ¿será que en la posición x, y hay queso? Le pregunto, ¿cierto? Si en la posición x, y que encima es válida, ¿será que hay quesito? Le digo. Si me dice que sí, entonces aquí la respuesta categóricamente es true. ¿Cierto? Eso es. ¿Ya? Pero si me dice que no hay quesito, entonces yo voy a ir a averiguar si es que en esa celda hay un 1 o hay un 2, o que es lo mismo decir que hay algo diferente de 0. ¿Ya? Entonces le pregunto, ¿será que en la celda X, Y, ¿de acuerdo? Donde está el ratón en este momento parado, hay un valor 0, es decir, que es diferente de 0 en este caso? ¿Ya? Si hay 1 o 2, es sencillo, ¿correcto? Porque si hay 0, sigue siendo complicado. Entonces, si me dice que en la celda hay 1 o 2, entonces le decimos se puede, va a ser igual a falso. ¿Correcto? Esos son mis casos sencillos. Pero, ¿qué pasaría si no? Fíjense, ¿qué pasaría si es que no se da ninguno de esos casos? Entonces, no me queda otra que explorar. ¿Ya? No me queda otra que explorar, pero antes de eso tengo que marcar. ¿Ya? Tengo que marcar esta celda para indicar que yo este camino ya he emprendido búsqueda, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir así. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es marcar. Y le digo, le voy a poner una miga de pan y le voy a decir que esta celda yo ya he visitado. ¿Qué significaba el 2? En nuestro razonamiento el 2 significaba celda marcada.
¿De acuerdo? Una vez que hacemos eso, dice, el ir a buscar el camino al quesito puede tener una de 4 alternativas. Entonces vamos a ir haciéndolas en orden. Ya esa es una de las cosas que te dice backtracking, ¿no es cierto? Si tienes más de una alternativa para encontrar la solución, entonces tienes que aplicar las alternativas de manera sistemática y en este caso en orden. Entonces vamos a ir primero hacia arriba. Y entonces le voy a preguntar, le hago caminar al ratoncito hacia arriba. Fíjense, hacia arriba, ¿qué es? Es esa celda. Le hago caminar ahí. Y mi problema, fíjense, se reduce a decidir si a través de esta celda nosotros podemos llegar al quesito. Entonces le digo, iremos a resolver el problema de decidir si por esa celda se puede llegar al quesito. ¿De acuerdo? Ok, al terminar esto, fíjense, mi problema es si se pudo o no se pudo llegar. Bueno, acá tal vez podemos hacer esto. Ya, a ver, vamos a hacer esto. Será, le digo, vamos a hacer algo así. Si se puede llegar, entonces mi variable de respuesta, ¿qué es? Es true. Y dejamos de hacer algo, ¿no es cierto? Pero si me dice que no se puede llegar al queso caminando hacia arriba, entonces, ¿dónde yo puedo ir a caminar? No he perdido la esperanza de encontrar quesito. Entonces nos vamos a mover hacia la derecha. Y hacia la derecha en el eje de coordenadas vendría a ser esto, ¿no? Y luego voy a asumir que el problema de decidir si a partir de esa celda que estaba a la derecha se puede llegar al quesito ya está resuelto, ¿cierto? Si me dice que se puede llegar, entonces aquí, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos decir true y deberíamos terminar el procedimiento, no debería seguir intentando. ¿Correcto? ¿Cuándo sigo intentando de encontrar el quesito? Cuando esto me ha respondido falso. ¿Ve? Entonces aquí le digo, si eso me responde falso, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que seguir intentando. Y la última vez, fíjense, o bueno, la tercera posibilidad es ir a decidir si por la celda de abajo se puede encontrar quesito. Y la celda de abajo es la X más 1 y, ¿no es cierto? Si eso me dice que es verdad, entonces le digo se puede esto. ¿Ya? Entonces esas son las alternativas de buscar. Miren, ya he hecho 3 alternativas. Pero ¿qué tal si me dice que no se puede? ¿No es cierto? Si no se puede por abajo, entonces la única posibilidad de encontrar quesito se reduce a ir a averiguar si se puede encontrar quesito caminando hacia la izquierda. ¿Y la izquierda qué es? Es esta celda. ¿Correcto? Esa es la celda. Y voy a asumir que el problema de ir a buscar un camino a partir de esa celda al quesito ya está resuelto de manera correcta. Y le digo ese problema que se llama se puede llegar. Y aquí es categórico, ¿no es cierto? Lo que me responda ese va a ser el resultado. Antes de terminar esta exploración, voy a volver a restaurar la matriz, ¿de acuerdo? La única vez que yo pude caminar por esta celda es que aquí había un 0. Si no, es imposible que yo haya podido caminar en esa celda. ¿De acuerdo? Entonces me lo recojo la miga de pan al terminar de caminar el camino de búsqueda. Y listo para todos los casos. Fíjense, mi variable se puede. Está bien definida. ¿Ya? A ver, compilaremos. Esto no va a compilar. Se va a empezar a quejar. ¿Dónde se queja? Sí, en ese proceso. ¿Qué es válida? Me dice. Bien, válida va a ser un proceso que me va a permitir saber si una posición pertenece a la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar una posición X, ¿sí? Y vamos a decidir si es que esa posición pertenece al
laberinto. Entonces, mi promesa de respuesta aquí es sencilla, ¿no? Yo le digo, ¿será que X es mayor o igual a 0? Por un lado, ¿no es cierto? Y además le digo, ¿será que X es menor? Absolutamente. A la cantidad de filas que tiene mi laberinto, le pregunto. Eso sería cuando y X está bien posicionado. Y lo mismo vamos a hacer con Y. Le digo, ¿será que Y es mayor o igual a 0? Vamos a ahora comparar las columnas, ¿no es cierto? Y además le digo, ¿será que Y es menor a la cantidad de columnas que tiene el laberinto? Le pregunto. Así se pregunta, ¿no es cierto? Por la cantidad de columnas que tiene una matriz. Dado que todas las filas tienen la misma cantidad de celdas, entonces esa es una manera rápida de saber la cantidad de columnas que tiene una matriz. Y listo. Ese es mi procedimiento para decidir si es válida. Ah, tiene razón. Error de dedo. ¿No? Ok. Este proceso dice, hay queso, este es sencillo también. Incluso podríamos ponerlo ahí en línea, ¿no? Pero hay queso, le pregunto. ¿Y qué me van a mandar como datos de entrada? X e Y. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué tenemos que averiguar? Fíjense cómo hemos preguntado. Lo primero que hemos preguntado es si la posición es válida. Si es válida, recién empiezo a mirar qué hay en esa celda. Ya van a tener harto cuidado con esto porque se pueden estar cayendo en el laberinto y tratando de encontrar o ingresar a celdas que no son válidas. Entonces, esta pregunta es importante a la hora de hacer el procedimiento. El quesito, si hay quesito, básicamente, ¿qué es? Es ir a averiguar si la celda X es la posición, coincide con la posición de la celda X del queso y además, y coincide con la posición Y del queso. ¿De acuerdo? Eso, listo, compilamos y ya no me genera errores, ¿no? A ver, vamos a crearnos una matriz. Miraremos qué es lo que tenemos por acá. Y a ver, vamos a chequear si puedo capturar esta matriz. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es que esta matriz la puedo agarrar. A ver. Oh, sí, la puedo agarrar. Más o menos. Me alegré demasiado pronto, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos agarrarla desde aquí. Sí, no voy a poderla agarrar, creo. A ver, por si acaso. Nos venimos por acá para hacer la prueba, ¿de acuerdo? Con ese laberinto. Y a ver, vamos a verificar si es que esto está bien. Esto lo vamos a volar. Bien, 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 bien. Y hasta acá estaba bien, ¿no? 9. Por la fila 9 vamos bien. 1000, perfecto. La fila 10, ya estamos en serios problemas. No, esta es la 11, la 9 y la 10. A ver, vamos a chequear. Esta es la fila 10 es esta, ¿no? Pero bueno, empezamos desde 0. Entonces, por eso es que tenemos esto. A ver, lo que estoy queriendo es mostrarles cómo va a funcionar este tema del laberinto. Lo que vamos a hacer es copiarnos esta fila. Ya la fila
10, que es esta, que es 10, 10. Agarramos esto y lo achicamos. Y lo vamos a borrar. Fuera de aquí. La fila 10 es, decimos 10, 10, 0. Correcto, esta es la 11. Parece estar bien. Esta es la 12. Esta es la 13. Esta es la 14. La 14 está rara, ¿no? Ahí tiene 10, 11, 0. La 14. No importa. Nos vamos a agarrar esta matriz. Bien, a ver. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que nosotros vamos a agarrar es esta matriz, fíjense, y la vamos a traducir a lo que es un arreglo. ¿De acuerdo? Lo vamos a copiar como una matriz. A este le tocaría ser 0 y a este 1, ¿no es cierto? Estaríamos en la 15, 16 y luego estamos bien. Listo. Bien. Nos vamos a construir por acá atrás. Nos venimos por aquí. Y vamos a construirnos un laberinto. Ya para esto, ¿qué necesitamos? Dice, bueno, acá nos vamos a venir. Nos vamos a construir un laberinto. L le vamos a llamar, que sea una nuevecita matriz. Agarrar esto, a ver si me van copiando. Si es que ya lo han programado, sería interesante hacer esto, ¿no es cierto? Sería una nuevecita matriz, enteros. Aquí le vamos a copiar esta cosa, ¿ya? Y acá, ¿qué necesitamos poner? Cada una de estas filas. Ah, caramba, no me está dejando, ¿no? Sí, no me está dejando. Mala idea. Mala idea. No me deja. Bueno, no me va a dejar hacer lo que quería hacer. Bueno, vamos a hacer entonces con un laberinto más sencillo. A ver, nos crearemos una nuevecita matriz. Y vamos haciendo. A ver, si yo tengo este laberinto, que sería el 1, 1, 1, arriba, 1, 0, 0, ¿ya? Yo tengo necesito tener visión de qué estoy armando. Entonces esto no me está dejando, ¿no? Ya. Vamos a hacer esto. Ahora sí. A ver, haremos una matriz más sencilla de ver, que sería 1, 1, 1, 1, 0. La siguiente fila que sea 1, 0, 0, 0, 0. Ya la siguiente que sea 0, 0, 0, 0, 0. Tenemos 5, ¿no? Y la siguiente que sea 1, 1, 1, 1, 1. Ya, ¿dónde queremos tener al ratoncito? Nosotros mostramos. A ver, vamos a intentar mostrar la matriz. No creo que me deje, pero igual. A ver, vamos a intentarla mostrar. No creo que me deje mostrarla en cristiano. Sí, no me deja. ¿No? A ver, ¿dónde le ponemos al ratoncito? Esta matricita es una matriz que le hemos construido así, ¿no? Este es 1, 1, 1, 1, 0. Así, 1, 0, 0, 0, 0.
Este es 0, 0, 0, 0, 0. Esa es la matriz, ¿no? Y este es 1, 1, 1, 1. Esa es una matriz. Hemos construido una matriz de 4 por 5. ¿Dónde le ponemos al ratón? Al ratón lo podemos poner aquí. Fíjense, en la celda 0, 4. Y al queso en la celda 2, 0. Eso vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ok. Entonces nos vamos a construir este laberinto. Ya lo hemos construido. Lo siguiente que vamos a hacer es agarrarlo como objeto. Me lo traigo acá a esa matriz. ¿Ya? Ahí está. Bueno, quédate ahí. Y nos vamos a construir. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Nos vamos a traer esta matriz de aquí. ¿Y dónde habíamos dicho que vamos a poner al ratón? En la 0,4. En la 0,4. Y al quesito lo vamos a poner en la 2,0. ¿Ya? Construir. Sí, acá me está molestando no me está dejando agarrar. Qué raro esto. Ahora sí. Ahora sí. Hace rato no me estaba dejando agarrar, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? En la 0, 4 al ratón. Y en la 2, 0 al queso. Ok, si nosotros observamos ¿ya? Eso es, a ver, le pedimos buscar y me debería decir true, ¿verdad? Puede encontrar. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambios podemos hacer aquí a la matriz? A ver, otro laberinto, ¿se les ocurre? En el cual podamos demostrar que el ratón no encuentra. Nos vamos a agarrar de nuevo. Solamente que aquí le vamos a poner, encerraremos al queso, ¿de acuerdo? Si el queso estuviera aquí, entonces una manera de no llegar al quesito sería hacer esta, ¿no? Nosotros podemos cerrar así el queso. Bien, tenemos ese. Le voy a traer este laberinto acá. Ya, vamos a construir otro nuevo laberinto y le digo este es acá. Le vamos a poner en la posición 0,4 y en la posición 2,0 el queso. Le decimos a este laberinto a ver si puede llegar y me debería decir falso, sí, porque lo que acabo de hacer es encerrarlo al queso, ¿no? Este le he puesto 1, este le he puesto 1, el ratón estaba acá y el quesito estaba aquí, ¿no? Entonces eso no me permite llegar al queso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasaría si le quito ese 2? Esta asignación. Fíjense, si yo hago eso, le compilamos, no me va a generar errores de compilación. Pero acá vamos a crear nuevamente me lo voy a traer acá. Y le voy a decir, a ver, quiero construir un nuevo laberinto. Le digo eso. Este está en la posición 0,4 y este está en la posición 2,0. Y espero que cuando yo le pida buscar me diga falso, ¿no ve? Pero a ver, cuando le digo puede llegar, fíjense, ¿qué es lo que pasó? Se ha enciclado y me genera un error de Stack Overflow, que significa que ha agotado toda la capacidad de la memoria destinada para ejecutar mi proyecto y se ha enciclado, es decir, nunca ha podido terminar de calcular una llamada, ¿no? Al laberinto, fíjense, y mucha llamada infinitamente. Ha subido, ha bajado el ratoncito y nunca me ha podido responder, ¿ya?
Entonces, el hacer esto, fíjense, esa es una técnica de backtracking que me permite controlar que cuando yo estoy buscando una alternativa de solución a través de un camino, pues yo no me encicle. ¿De acuerdo? Y pueda encontrar después y pueda terminar el proceso. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Nada? Ok. Entonces, empezaremos a hacer ejercicios. Recordarles que el día lunes próximo su examen es presencial. Ya les vamos a avisar con la anticipación debida qué es lo que necesitan para entrar dentro ya por defecto, carnet de identidad, ¿no? Es lo que ustedes requieren. Ok. A ver, veremos esto. Tienen esta práctica ya colgada en Moodle, que es una práctica que tiene bastantes ejercicios, ¿no? De la materia y a ver, vamos a entrar a esta parte de recursividad. A ver. Hice una consultita. Bien. El examen hasta backtracking va a ser, ¿no? Sí, hasta backtracking, todo lo que hemos avanzado. ¿Ya? Todo lo que hemos avanzado entra al examen. Ya le hice. Gracias. Ya. A ver, haremos este ejercicio para decidir si es que un número natural es primo o no. Ya, este es el ejercicio número 2. Está catalogado como ejercicio nomás, ¿no? Entonces tendremos acá. Y analizaremos el problema. A ver, ¿cuándo se dice que un número es primo? Se dice que n es primo. Sí, solamente sí. N tiene dos divisores exactos, ¿cierto? Correcto. Si tiene dos divisores exactos, entonces se dice que es un número primo. Los únicos divisores exactos de este número primo deberían ser, estos dos únicos divisores deberían ser la unidad y el propio número. ¿Correcto? Eso significa que en el umbral de divisores posibles desde 2 hasta n-1, en todo este umbral de posibles divisores no debería haber ningún divisor exacto, ¿cierto? Eso significa la definición del número primo, ¿no? Entonces, ¿cuán complicado es demostrar que un número es primo? Tanto como valor tenga este número. A más grande el número, más difícil, ¿correcto? Por otro lado, nosotros sabemos, a ver, podemos manejar cosas, ¿no? Nosotros sabemos que el único número primo par, el único primo par es el 2, ¿cierto? Es ese. Cualquier otro número que sea par, si n es par, por definición, ¿qué cosa es? No primo. Ya, a menos que sea el 2, ¿correcto? Sabemos que los números primos son aquellos que son mayores o iguales a 2. El 1 no es primo porque no cumple la regla de tener dos divisores exactos. ¿Sí? Los divisores que tiene, solo tiene un divisor el 1. ¿Y cuál sería el divisor del 1? 1. 1 tiene dos divisores exactos, por lo tanto, el 1 no se considera número primo. ¿Ya? Entonces, acá podríamos ya saber, ¿no? Si el número es par y es diferente de 2, entonces ya tranquilamente mi respuesta debería ser es no primo. Pero si es que el número es mayor, a ver, le pongamos mayor o igual a 2, solo si es 2 es primo. Pero si no, entonces tendríamos que ir a averiguar, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué me da a entender?
que los números primos en su mayoría son impares, ¿no? ¿Y qué es lo que yo tengo que ir a demostrar? Tengo que ir a demostrar que en este umbral de posibilidades, entonces no hay un divisor exacto. ¿No? Ok, si desecháramos los pares, entonces este divisor ya no tiene sentido que cuestionemos, ¿correcto? Porque los únicos números que se pueden dividir de manera exacta entre dos son los pares. Entonces, ¿desde dónde vendríamos a averiguar? Desde el 3, ¿correcto? Hasta n-1. Entonces, aquí yo digo, a más grande es el valor de n, fíjense, más grande es el umbral de búsqueda o de demostrar que no hay divisores exactos. ¿De acuerdo? Entonces, este umbral de divisores exactos determina la complejidad del proceso. Por eso que decimos, más grande n, más complicado. Hay una definición matemática que te acorta este umbral y te dice, si no hay divisores exactos entre 3 hasta la raíz cuadrada de Sn, entonces te dice que este número es primo, ¿ya? Entonces, nuestro espacio de búsqueda, fíjense, de los divisores exactos se reduce a este umbral, ¿ya? Pero sigue siendo determinante el valor de n. Más grande n, entonces mi umbral es más grande, ¿correcto? El umbral de ir a averiguar cuáles son los divisores exactos crece. Bien, sobre la base de este concepto, entonces empezaremos a analizar el problema. Vamos a analizar este problema, ¿de acuerdo? Que yo quiero, dado un n, que de hecho debería ser mayor a 2, ¿de acuerdo? Y yo voy a ir a averiguar si es que es primo o no. Y encima, ¿qué tenemos? Que n no es par. ¿Ya? Bajo esa suposición, vamos a ir a averiguar si es que n es primo o no. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, a la primera que nosotros encontremos un divisor exacto en este umbral de valores, entonces yo le voy a decir categóricamente que no es primo. ¿Ya? Pero si yo agoto todo este umbral de valores y ya llego aquí, fíjense, sin haber encontrado un divisor exacto, entonces aquí categóricamente, ¿qué te digo? Que el número ese famoso es primo. ¿Ya? Entonces, nos pondremos a pensar. Yo le voy a decir, voy a ir a averiguar si n es primo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Dice, queremos ir a averiguar si es que este umbral de divisores, fíjense, los divisores pertenecen a este umbral de valores. Si es que ese umbral de divisores o cualquier divisor que pertenece a este, divide o no divide de manera exacta al número. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer? Yo tengo que ir primero a averiguar si es divisible entre 3. El primer valor que va a agarrar este divisor es 3, ¿cierto? Si me dice que no es divisible, entonces, ¿de qué va a depender si el número es primo o no? De ir a buscar un divisor exacto en este umbral. ¿Estamos de acuerdo? Este umbral, ¿de dónde a dónde es? ¿De dónde a dónde sería ese umbral amarillo? ¿Se durmieron? Del 1 al 9. ¿Por qué? Bueno, si tiene que ser divisible entre su mismo número, sería entre 1 y los números mayores a 3, si es que encuentra algún Sí, divisor. pero yo estoy tratando de demostrar que en el umbral de 3 a la raíz cuadrada de n no tiene divisores. Yo ya sé que se divide entre 1. Yo ya sé que el número se divide entre n. ¿Para qué lo pruebo? Eso es un hecho. Que tengo que ir a probar que no hay divisores en este umbral de valores, ¿cierto? A ver, si n es grande, entonces este famoso umbral que tenemos acá, este famoso umbral de posibles divisores
de n crece. Correcto. A ver, vamos a agarrar acá y lo vamos a escribir mejorcito. Por teoría matemática les comentaba, ¿no es cierto? Ningún número par, a excepción del 2, es primo. El único primo par que conocemos es el 2. ¿De acuerdo? Pero si no fuera un número par, entonces, ¿cuáles son los posibles divisores que puede tener este número? Serían el 3, el 4, ¿cierto? El 4. ¿El 4 puede ser divisor? No, tampoco, ¿no ven? Incluso aquí podemos obviar los pares, los divisores pares. Entonces, fíjense, puedo ir saltando acá 5, correcto, 7, luego pruebo así. ¿Hasta dónde? Hasta que en algún momento llegues a la raíz cuadrada de. Para que yo sepa si n es primo, ¿ya? Entonces yo tengo que ir a demostrar que todos los divisores que pertenecen a este conjunto de divisores no dividen de manera exacta, ya ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, para todo divisor, eso yo tengo que decir, ¿no ve? Esto, n, no divide, no se divide de manera exacta entre div, ¿de acuerdo? Si yo demuestro eso, mi número es primo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que ir a buscar? Tengo que ir a buscar o asegurar que no tengo un divisor exacto acá. A ver, a medida que n crece, este umbral de posibles divisores crece. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Lisa. Ok. Entonces, si decimos, a ver, yo voy a averiguar. Supongamos que aquí hay 100 valores. No sé cuántos valores, a ver, pero hay 100, digamos. Ir a averiguar cuál de estos divide de manera exacta. En el peor de los casos va a ser la 100 comparación, ¿cierto? Entonces 100 es complicado. ¿Qué puedo decir? Que esto es menos complicado, ¿cierto? Acá, ¿cuántos divisores habría? 99. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ¿no ven? Sí, dice. Eso. Ok. Una vez que nosotros tenemos esto, entonces yo puedo decidir, fíjense, que el saber si un número es primo, ya sí, saber si n es primo, dado que nosotros vamos desde un umbral de este divisor, fíjense, desde aquí hasta aquí, ya lo sabemos resolver y me responde de manera correcta. Entonces, esta parte del problema yo ya sé resolver. Este n me sabe decir falso si es que alguno de estos divisores de aquí dividen de manera exacta n. Y me dice true si es que ninguno de estos divisores de esta área amarilla dividen de manera exacta n. Yo voy a asumir que ese problema ya se resuelve. ¿De acuerdo? Bajo esa suposición, entonces, fíjense cómo podríamos decidir si n es primo. Básicamente mi problema sería equivalente a ir a decidir si n es primo, verificando si es que este n es divisible o no, ¿ya? En el umbral reducido de divisores. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando resulta, fíjense que este n no es divisible, no divisible, ¿entre quién? Entre este mi div, ¿ya? Entre este mi div sub 1, le voy a llamar, ¿ya? Sub 1. ¿De acuerdo? Que vendría a ser este. Este es div sub 1. ¿De acuerdo? O que sería lo mismo decir div. Vamos a ver ahorita qué es div. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si es que ese divisor, fíjense, divide de manera exacta a este número n? ¿Qué deberíamos responder categóricamente? Deberíamos decir que ese n no es primo. ¿Cuándo? Cuando n es divisible, ¿cierto? Entre div. ¿Ya? Eso deberíamos hacer. Eso es complicado, fíjense. ¿Para cuándo? Para cuando resulta que div
es menor, inclusive igual, que la raíz cuadrada de n. ¿Ya? Porque tenemos que llegar a este umbral. ¿Sí? ¿Cuándo mi problema está sencillo? Mi problema es sencillo cuando mi divisor es mayor que la raíz cuadrada de n. Quiere decir que me he salido del umbral de posibles divisores de n. Entonces, si me he salido, mi problema se reduce a prácticamente decir esto. ¿Será que n es divisible entre div o es primo? Le pregunto, dado que ya estamos queriendo ver mi divisor, que es mayor a la raíz cuadrada de n. Y si me dice que sí, entonces es verdad. ¿Qué quiere decir? Que la única vez que yo voy a llegar a intentar mirar un divisor que encima, por definición matemática, ya no me va a cambiar la vida que hayamos definido en estos divisores, entonces la única vez es que nosotros hayamos agotado todo este umbral válido entre 3 y la raíz de n. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, mi parámetro de recursión, ¿quién es? Div. Por lo tanto, div, ¿qué debería ser? Div debería ser un valor mayor o igual a 3. Y debería ser inclusive un valor mayor o menor o igual a la raíz cuadrada de n más 1, porque se podría salir con un i. ¿De acuerdo? Eso es div. ¿Cómo se consigue div prima? Por la forma en que nosotros hemos hecho el razonamiento, mi div prima siempre va a ser a div más 2. Fíjense, si div es un 3, el siguiente div que va a ser 5. Si es que este es div, el siguiente div que va a ser 7. Si es que este es div, el siguiente que le tocaría ser 9. ¿De acuerdo? Así se reduce. Y listo, ya está. Acabamos de razonar procedimiento recursivo. Estas dos partes son la parte recursiva, porque estamos en situaciones difíciles. Esta es la parte básica de la definición. ¿Estas qué cosas son? Esta. No esta de aquí abajo, ¿no? Esta es las condiciones de contexto del problema, ¿ya? Y esta parte es mi reducción. Ya yo tengo que saber exactamente cómo se reduce mi espacio de búsqueda. Fíjense, acá el problema de decidir si un número es primo o no es básicamente buscando si hay algún divisor que lo divide de manera exacta. Si hay algún divisor que lo divide de manera exacta, la respuesta categóricamente es falsa. Pero si no hay ninguno, entonces la respuesta es true. Este es un problema de búsqueda, ¿cierto? ¿Y cómo hemos hecho nuestra búsqueda? Nuestra búsqueda básicamente es secuencial. No podemos saltarnos, ¿no? No puedo saltarme del 3 al 11 directamente porque mi mala suerte puede ser que el 5 lo divida de manera exacta. ¿Ya? Entonces vamos a planear la alternativa de solución y nos abrimos un nuevecito proyecto y le decimos este es el 8. Nos venimos por acá y vamos a este era el ejercicio 2, ¿no? De la práctica. Este es el ejercicio 02 de la práctica. Así le voy a llamar. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Dice, queremos demostrar si un número es primo o no, ¿no? Entonces, mi promesa de respuesta es un boolean que me permite decidir si un valor entero n es primo. Entonces, aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Fíjense, mi promesa de respuesta es decidir si es primo o no es primo, y lo vamos a hacer con las condiciones que habíamos puesto, ¿no? Si es que el valor, fíjense, si n es menor o igual a 2, entonces por defecto este número es primo. Mentira, si es igual a 2. ¿Cierto? Si es igual a 2, es primo, debería ser true. ¿Correcto? ¿Cierto? ¿Qué otra cosa más? Si n, fíjense, es menor que 2, lo único que le queda hacer es 1. Y además, n módulo 2 es igual a 0.
Entonces, ese número famoso, ese fulano n, ¿es primo o no es primo? Falso. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Lisa. Sí, ¿no ve? Ahora, no es 2, no es 1, no es par. Entonces es un impar mayor a 2, no le queda otro. ¿Correcto? Entonces le voy a decir, es primo, va a ser el resultado de ir a averiguar si es que este número es primo y vamos a empezar el umbral de divisores en cuanto en 3. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, este es el proceso recursivo. Fíjense, este es el recursivo. Y este recursivo recibe dos parámetros, ¿no? Y este no necesita ser público. Este es un privado. Estamos sobrecargando el proceso Spring. Y en este caso, ¿qué necesitamos? Dos parámetros, ¿no es cierto? El número que estoy queriendo demostrar si tiene divisores exactos y el divisor que me toca inspeccionar en un umbral que está definido inicialmente por 3 y como final la raíz cuadrada de n, ¿cierto? Entonces mi promesa de respuesta aquí, ¿qué va a ser? Va a ser un boolean que me permite decidir si es que el número es primo o no, ¿correcto? Y aquí, ¿qué le decimos? Es primo. Y escribimos esto que hemos razonado, ¿no es cierto? Dice, a ver, ¿cuál sería el caso sencillito? El caso sencillo es cuando mi divisor ya ha pasado el umbral de posibles divisores. Entonces preguntamos, ¿será, le digo, que mi divisor es mayor que la raíz cuadrada? ¿Ya? ¿De quién? De n. Le pregunto. Si me dice que es así, entonces, por definición, este número sí es primo. Quiere decir que hemos barrido con todo el umbral de valores posibles que podrían dividir al número famoso n. Y no hemos encontrado ninguno, ¿no ve? Por eso es que hemos agotado y nos hemos terminado acá. Entonces ya no hay más posibles divisores que chequear, por lo tanto es primo. Pero ¿qué pasaría si es que el divisor es menor? Hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Una que me entrega una respuesta categóricamente falsa, que es cuando se da esto. Entonces eso vamos a averiguar. Me dice, ¿qué pasa si el divisor no es mayor a la raíz cuadrada de n? Eso quiere decir que es menor o igual. Entonces, ¿qué vamos a ir a averiguar? Si n módulo el divisor es 0, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que ese divisor resulta que divide de manera exacta al número. Por lo tanto, esto es falso. No es primo, ¿ya? Pero si no fuera así, fíjense, entonces, básicamente, demostrar si n es primo con este umbral de divisores div. A div ya lo hemos considerado. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Tengo que seguir demostrando si los siguientes candidatos a ser divisores exactos de n lo dividen de manera exacta. Y específicamente, ¿quién es el siguiente candidato? Div', que vendría a ser div más 2, ¿no? Entonces, acá, mi problema de decidir si es primo va a ser al resultado de llamar al proceso o al método es primo, le mando n, pero en esta ocasión mi divisor cambia en 2. ¿Cómo se encuentra div'? Div más 2, ¿cierto? Y listo. Ahí estaría. A ver, vamos a ver si no hay errores. Y estamos bien. Entonces probamos, le decimos, vamos a construirnos un objeto de esta clase. Y a ver, probaremos si funciona, ¿no? Uno es primo. Uy, me dice true. ¿Por qué me dice true? ¿Por qué me dice true? Sí, algo está mal. ¿Por qué? 1. Si n es menor que 2. Así tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Estás preguntando si n es menor que 2, o sea que el 1 es menor que 2, así que se cumple con es primo.
Sí, pero aquí dice que es falso. Es que el verdadero problema, Alice, está en el y, porque le está condicionando a que tiene que cumplir la otra premisa, que es n módulo de 2 igual a 0. Exacto, muy bien. Eso no es lindo, ¿no? Tendría que haber sido O. ¿Correcto? Pero si hago eso, fíjense, mi N2 me va a salir que no es primo. Entonces me conviene hacer al revés la pregunta. ¿Entienden? Si hago esto, 2 me va a salir falso. Vamos a probar. Le digo, ¿será que 2 es primo? No, me va a decir, sí, me va a decir que es true. Está bien. Ahora sí, probaremos si es 1. Dice falso. Probaremos cualquier número par. Por ejemplo, el 46. Falso, ¿cierto? Pero a ver, veamos si el 47 es primo. 47 es primo, sí, es primo, ¿no? A ver, un impar que no sea primo, es 15. 15, falso, ¿correcto? Otro impar que no es primo, 49, falso, ¿cierto? Ahora sí está bien. Nuestro conector estaba mal, ¿no? No era un I, era un OR. Está bien, y la única vez que va a entrar a este else es que no sea 2. Entonces, por eso funciona. ¿De acuerdo? Ok, acabamos de demostrar si un número es primo y cómo hemos hecho el procedimiento recursivo. Sobre la base de quién hemos razonado la complejidad del proceso, sobre la base de la cantidad de posibles divisores que puede tener este número, ¿no? Porque prácticamente hay que buscar, ¿ya? Hay que ir buscando si tiene un divisor exacto, aparte de los permitidos, ¿no? A ver. A ver, que permite decidir si un número viene entre 11. A ver, este haremos, ¿ya? El 15. Escribe un proceso, dice, recursivo que permita decidir si un número natural n es divisible entre 11. ¿Se sabe que un número es divisible entre 11? Sí, solamente sí. La suma de los dígitos de posición par. Par menos la suma de los dígitos de posición impar es un múltiplo de 11. Por ejemplo, si n fuera, dice, ¿no? Si n fuera 2.341.675, entonces, dice, ¿no? 5 más 6 más 4 más 2, que serían, a ver, 5 más 6 más 4 más 2, que son los números que están, o los dígitos que están en posiciones pares, menos, dice, ¿no? La suma de los dígitos que están en posiciones impares, 7, 1, 3, dice, es múltiplo de 6. ¿Ya? Eso dice. Ok. Por lo tanto, no es divisible entre 11. ¿No? Eso te dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es reducir el número, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? Es que el número reducido sea un número todavía grande. Esta regla de la divisibilidad de números es interesante. Hay varias reglas, ¿no? Para demostrar la divisibilidad entre algunos números. Esta es por sumas, ¿no? De sus posiciones pares menos las posiciones impares. Entonces, a ver, analizaremos. No tenemos el pizarro acá, tendremos por acá. Y empezamos. Dice, queremos saber si un número, dice, es divisible entre 11. Este número n, ¿no? Ese es el problema. Nosotros sabemos que el problema se va a complicar en la medida de que este número n tenga varios dígitos, ¿cierto? Dígito 1, dígito 0.
¿correcto? Entonces, a mayor cantidad de cifras, a más grande el número de cifras, entonces el problema también es más complejo. ¿Ya? Bueno, básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué te dice? Lo primero que tenemos que hacer es reducir el problema. Se supone que este número, dice este número n, lo tenemos que reducir a un n'. En este caso, en el caso del ejemplo, ¿a qué número lo hemos reducido? A 6, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir el número, ¿ya? Bajo la suposición de que nosotros sabemos reducir el número, entonces podríamos lanzar la hipótesis de que nosotros ya sabemos resolver el problema de decidir si es que un número n' es divisible entre 2. ¿Ya? Si es que eso es correcto. Bajo esa suposición, entonces, el problema de decidir si un número n es divisible entre 11 es equivalente a decidir si es que su número reducido es divisible entre 11. ¿De acuerdo? Listo, ya está. A eso es equivalente. ¿Cuándo terminamos el problema? Te dice, ¿no? El problema se termina, dice, cuando nosotros tenemos un número, fíjense, vamos a tener un número que tenga esta forma. Si es que este número tiene esta forma de 1, de 0, tiene a lo sumo 2 cifras. Si tiene 2 cifras, ya no se puede reducir el número, ¿de acuerdo? O si tiene una sola cifra. O si el número dice que tiene una sola cifra, ya no se puede reducir el número, ¿cierto? Ya no podríamos encontrar este n'. Entonces, en ese caso, pues es sencillo. Saber si un número es divisible entre 11, por norma, es el resultado de venir a hacer esta pregunta. Yo voy a averiguar si es que este dígito de las decenas es igual al dígito de las unidades. Si son iguales, es divisible entre 11. ¿Se entiende? El 66, el 55, 44, 22, 11, 33, 77, 88, 99 son divisibles entre 11. ¿Ya? Cualquier número que es mayor igual a 100, para nosotros es un número complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reducirlo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tenemos que ir a averiguar si su reducción es un número divisible entre 11. ¿Está bien? Ok. Para n's que pertenecen a los enteros positivos, incluido inclusive el 0. ¿El 0 es divisible entre 11? ¿Qué dicen? ¿Será que el 0 es divisible entre 11? Sí. Sí, ¿no ves? Por definición. ¿Ya? Ok. Ahora el chiste aquí es, ¿cómo se encuentra n'? Le digo, ¿cómo se encuentra n'? Entonces, lo único que nosotros sabemos es que si n es un número que tiene hartos dígitos, ¿de acuerdo? Entonces, mínimamente 2 o más, fíjense, 2, pero mínimamente 2 cifras, ¿ya? Porque más de 2 cifras ya es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para cuando n, le vamos a decir la cardinalidad de n es mayor o igual a 2. Ya se puede reducir. ¿Sí? Mejor mayor a cantidad de cifras mayor a 2. Lo cerraremos aquí. No lo abriremos. No lo incluiremos. Mayor a 2 cifras. ¿No es cierto? Si es que es así. Entonces, ¿cómo se hace? Dice que todos los dígitos pares se tienen que sumar. Y los dígitos de posiciones impares se tienen que sumar. Y al final tengo que restar. A ver, en el ejercicio que tenemos acá propuesto, acá atrás, tenemos el número, a ver, vamos a tener 2.341.000, 2.341.675. Ya, entonces estos dígitos, fíjense de acá, estos dígitos de acá ocupan posiciones pares.
¿cierto? Estos están ocupando posiciones pares. Y estos dígitos de acá, este y este, ocupan posiciones impares, ¿no? El problema que te decía, agarre los dígitos de posiciones pares, 5 más 6 más 4 más 2, ¿sí? Eso sumar. Y eso le vamos a restar, dice, a la suma de los dígitos que están en posiciones impares, que serían el 7 más 1 más 3. ¿Ya? Cuidado, no son cifras impares, ¿no ves? Sino de las posiciones. Esto, fíjense, sería equivalente a decir que yo toda cifra, a ver si lo ponemos, lo desglosamos, fíjense esto sería equivalente a decir lo siguiente, ¿no ven? Esto sería 5 más 6 más 4 más 2 menos 7 menos 1 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Sí, ¿no ven? Entonces, acá yo también puedo decir lo siguiente, fíjense que esto es equivalente a 5 menos 7, más 6 menos 1, más 4 menos 3, más 2, ¿cierto? Intercalamos, fíjense este aquí y este aquí. ¿Ven? Ok, bajo ese entendimiento que tenemos, ya sabemos entonces cómo reducir. Nosotros sabemos que las cifras que están en posiciones pares, fíjense, se suman. Y las cifras que están en posiciones impares se restan. Y la suma total de eso va a ser la reducción del número, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, tengo que ir a hacer lo siguiente. Tengo que agarrar y este de sub 0 tengo que sumar, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo decir. Este de sub 1 en realidad, ¿no? Este de sub 1 tengo que irle a restar a d sub 0, ¿cierto? Este era d sub 0, este era d sub 1, ¿cierto? Restar. Entonces, estas dos cifras, fíjense, yo ya he procesado. ¿Qué es lo único que me falta procesar? Estas otras cifras. ¿Correcto? Y estas otras cifras que me generan un número más chiquitito, ¿cierto? Le vamos a llamar un número n2'. ¿Cuántas cifras tiene este número? Tiene 2 cifras menos, ¿ya? Entonces podemos lanzar la suposición. Ya este problema de encontrar este n', dado que tenemos un n, va a ser reducir. Entonces, ¿qué queremos hacer? Dice, queremos encontrar la reducción de n. ¿Y esto qué me va a obtener? Ese famoso n'. Ya, si a mí me dan n, yo tengo que encontrar ese n'. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que se hace? Bueno, de las decenas. Y a ese le vamos a sumar el resultado que me devuelva el problema de seguir reduciendo lo que queda del número, que en este caso sería este n2'. ¿De acuerdo? Este número es más chico que este que tenemos aquí en rojo, porque tiene menos 2 cifras, ¿no es cierto? ¿Para cuándo esto hacemos? Dice, para cuando resulta que n tiene 2 cifras o más de 2 cifras. Y ya está, reducido. Ok, ¿cuándo terminaríamos mi reducción? La reducción terminaría, dice, el reducir terminaría cuando resulta que n, no sé, tiene menor o igual a 2 cifras. Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí le pondremos mayor o igual a 2 cifras, ¿eh? Entonces aquí le digo cuando es realmente menor a 2 cifras. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? El resultado es d sub 0. ¿Se entiende? A ver, teníamos 2 millones, no sé cuánto, ¿no ve? 45.675, por decir. Entonces, por ejemplo, este es 0, ¿no ve?
Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos. Si le digo ese es 5 menos 7. Y yo voy a reducir esto. Le quitamos. Esto sería más, dice 5 o 6 menos 5. ¿Cierto? Como este tiene más de 2 cifras, entonces le quitamos. ¿Y qué va a ser esto? Más 4 menos 3. ¿Este número cuántas cifras tiene? Menos de 2. Entonces prácticamente esto es 2. Entonces eso lo suma. Así funciona. Ok, listo, facilito. Ya está. ¿Para qué valores de n? Acá estamos recurriendo sobre n, ¿no es cierto? N, ¿qué debería ser? Debería pertenecer a los enteros positivos, ¿cierto? ¿Ya? Y además, fíjense cómo se encuentra la reducción. La reducción debería ser n dividido entre 100. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos algo así? Este número. ¿Cuál sería el resultado de la reducción? Y dije una consulta que se llama, ¿en qué parte están las prácticas que está ahí? ¿Qué unidades? En Moodle, ahí arriba está. Daría un resultado negativo, Lice. ¿Ah? Perdón. Llegaría a darnos un resultado negativo. Sí, llegaría a darnos un resultado negativo. Está ahí abajito en la primera sección, en los aviseros, por ahí está la práctica, dice. Sí, esto nos daría menos 3. ¿Correcto? Tú dices, eso es grave. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Que esta mi reducción, fíjense, aquí yo debería agarrar el valor absoluto de la reducción, porque si no voy a tener graves problemas. ¿Cierto? ¿Está bien? Ok. Entonces vayamos a programar este asunto. Este es el ejercicio, ¿qué número es? Es el ejercicio número 15, ¿no? Vengamos acá. Y hacemos el proyecto. El ejercicio 15. Ok. Empezamos entonces. Dice, mi promesa de respuesta es decidir si es que un número, dice, es divisible entre 11. ¿Cierto? Eso es lo que me están pidiendo. A ver, eso me pide. A ver, ¿cuándo está fácil? Dice, el problema está fácil cuando dice que n tiene menor o igual a 2 cifras. ¿Correcto? Entonces le preguntamos. Por es divisible, ¿no? Esa es mi respuesta. Recurso es divisible. Entonces, ¿qué le decimos? Será, le digo, que el número tiene menos de 2 cifras. ¿Y cuando el número tiene menos de 2 cifras? Cuando es menor a 100. ¿Correcto? Entonces, mi promesa de resultado va a depender de cómo son los dos dígitos que tiene ese número. El dígito de las unidades y el dígito de las decenas. Entonces, es divisible, va a depender de la comparación de sus dos dígitos, ¿no es cierto? Entonces le digo, n módulo 10, ¿será que es igual a n dividido entre 10? Le pregunto. Fíjense, este es el de sub 0 y este es el de sub 1, ¿no? Eso estoy haciendo. Entonces vamos a, el resultado va a depender de esa comparación. Pero ¿qué pasa si el número no es menor que 100? Eso quiere decir que tiene más de 2 cifras. Entonces, mi problema para decidir si es divisible o no, dice,
Este va a ser equivalente al problema de decidir si la reducción de n es divisible. ¿De acuerdo? Entonces le digo, anda a reducir n. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué me va a permitir encontrar? Me va a permitir encontrar el n'. Pero cuidado, aguas, ¿no se han dado cuenta? Que al reducir me puede dar un número negativo. Entonces, ¿aquí qué le vamos a sacar? El valor absoluto, porque recuerden que negativos no están contemplados en nuestra solución. Entonces, ¿qué le vamos a sacar? El absoluto de la reducción de. Y a ese es equivalente. Ah, dices, ¿y qué es reducir? Reducir es ese problema que nosotros hemos definido acá. Este es el reducir. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir un valor entero, ¿cierto? N. ¿Y qué me comprometo a devolverte? El n reducido, ¿ya? Entonces, este es el n reducido. ¿Cuándo se dice que está complicado el asunto o cuándo está fácil? Acá vendremos, ¿ya? Me dice, el problema está sencillo cuando dice el número tiene menos de 2 cifras. Entonces, si n es menor que 10, entonces el problema es sencillo, ¿cierto? El n reducido básicamente va a ser igual a n, que es de una sola cifra. ¿De acuerdo? A b sub 0, que es de una sola cifra. Pero, ¿qué pasa si es que n no es menor a 10? Quiere decir que es, por lo menos tiene 2 cifras, ¿no? Entonces, mi problema va a ser equivalente, y aquí escribo, ¿no? b sub 0, ¿cómo se consigue? Así. Eso le voy a restar aquí al dígito de las unidades, ¿cierto? Y el dígito de las unidades, ¿cómo se consigue? ¿Cómo consigo el dígito de las unidades? N dividido entre 10. Y a ese resultado le decimos módulo 10. ¿De acuerdo? Ese es el d sub 1. ¿Ya? Este es d sub 0. ¿Correcto? Más le digo el proceso de reducir. ¿Bien? La reducción. Y la reducción, ¿cómo se encuentra? Aquí abajo está, ¿no? La reducción es n dividido entre 100. ¿Listo? Le digo reducir n dividido entre 100. Ya está. Hecho. ¿De acuerdo? Ese es mi problema. A ver, veremos que no tenga errores de sintaxis. A ver, vamos a chequear y vamos a ver si funciona. A ver, le vamos a decir uno que sea divisible. Por ejemplo, el 66 me dice true. A ver, vamos a ver el 666 que me dice falso, ¿no? A ver, vamos a ver este. ¿Ese es divisible entre 11, jóvenes? ¿Divide de manera exacta el 11 a ese número? Sí, dice. Sí, ¿no ve? Entonces, ¿qué me va a decir? True, correcto. ¿Ya? El 121 también debería decirme, ¿no ve? Creo, no sé. True. ¿De acuerdo? Esas. ¿Alguna pregunta? Dice, disculpe, ¿de dónde podríamos conseguir ese backtracking? A ver, perdón. A ver, uno por uno. A ver, ¿quién me dice? A ver, preguntas, chicos, pregúntenme. Es que 2 personas al mismo tiempo han hablado y no les he podido escuchar.
No, al azar estamos, en el 15. Acabamos de hacer el 15. Hace rato hicimos el 2. De todo. ¿Qué dudas tienen? Ya estamos entrando a la parte de ejercicios. Dice, disculpe, Bien. ¿dónde podríamos conseguir ejercicios donde se apliquen backtracking? Ahí en la práctica, fíjate. 15 ejercicios poderosos en la práctica. Tienen más de 100 ejercicios. Está bien, dice, gracias. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Nos vemos entonces la próxima clase. Mañana voy a hacer ejercicios a partir de mañana empiezo a hacer ejercicios en todos los grupos que tengo. ¿De acuerdo? Así que pueden también chequear eso. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, dice, gracias. Chao, chao.